Me había olvidado de enviárselo el viernes pasado y creo que ayer sí se lo he enviado, ¿no? Pero ya lo habíamos comentado. Entonces lo vamos a explicar después el programita ese. Recién 27 alumnos de los 70 inscritos. Bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio que estaba pendiente. Pero caramba, no los tengo a mano. Un momentito. Ah, ya. Ya lo encontré. Bien. Estamos viendo, ¿no?, la pantalla con nuestra hojita Excel. ¿Sí? ¿Aló? Hola, jóvenes. Sí. Okay, Lo escuchamos. okay. Esto es lo que Sí, estábamos le haciendo. dice, se ve la pantalla. Ya, gracias. Entonces, esto es lo que estábamos desarrollando en la anterior clase, el ejercicio 1.25. ¿No? Ya hemos elaborado el cuadro de frecuencia. Esta es la primera parte que vimos, ¿no? Estamos repasando, vuelvo a repetir, cómo trabajar los datos de datos a datos ordenados. Bien, yo les había indicado de que ustedes vayan también aprovechando, como este es el tema de que vamos a estar repasando para prepararnos para el primer parcial, han calculado la media y moda para datos no ordenados. ¿Alguien ha trabajado? Bueno, les indico de que no dejen pues, para el profesor todo. Ustedes tienen que hacer los ejercicios. Ustedes examen, no soy yo. Bien, calcular la media, mediana y moda para datos no ordenados. Damos la media para datos no ordenados. Estos son los datos. Ordenamos de mayor a menor, dicen. No, no es necesario para la media. No es Sí, necesario. sí. Me estoy No es confundiendo. necesario. Ay, se divide. La sumatoria, ¿no? La formulita es la Entre la cantidad. sumatoria. Se Lo voy a traer acá para que, por aquí está. Vamos a ver, caramba, aquí lo vamos a ver. O sea, yo lo traigo, le digo, pero ustedes vayan, fíjense cómo calcular la media para datos no ordenados. ¿Ya? Manejen sus apuntes. Entonces, lo voy a poner aquí al lado, mis apuntes. Estos son mis apuntecitos. Okay. Para datos no ordenados, ¿vamos a utilizar poblacional o muestral? Micrófono, por favor, ahí hay un micrófono. Nayeli. Compañera, Nayeli Algarañaz Lairana. Nayeli Algarañaz. Ya, bueno, pero estaba Nayeli ahí feliz con la música. Bien. ¿Esto es población? ¿Esto es población o pues muestra? Muestra. A ver qué dice. Los siguientes datos corresponden a los saldos de las cuentas por cobrar que tiene una empresa. ¿Población o muestra esto? Muestra, Alicia. Muestra. Población. Dice, Población. los siguientes datos corresponden a los saldos de las cobrar. Son las cuentas por cobrar que tiene una empresa. Entonces, se entiende que son todas las cuentas, ¿no? ¿Sí? Fíjense, los libros son los únicos que le van a decir, esta es una muestra o esta es una población, los libros no, pero en la práctica ya no le van a estar diciendo, pues uno tiene que deducir si es una muestra o es una población. Entonces, esto es una población.
¿Sí? Ok. Vamos a utilizar esta, ¿no? Deberíamos utilizar esta fórmula. Sumatoria de las X y Y representan cada uno de los datos, cuando son datos no ordenados, cada uno de los datos. Entonces es sencillo, nos sumamos todo y lo dividimos entre 25. Ahora vamos a poner la media. Vamos a ponerlo todito los datos, media. Y acá vamos a calcular la mediana. Y aquí vamos a calcular la moda. Y hay que sumar todo esto. Yo lo voy a poner en columna. Lo voy a poner en columna, ¿ya? Voy a poner en columna. Así es más fácil. Ay, caramba. Algo ocurrió aquí. Yo le di mal. Copiar. Pegar. Ustedes no necesitan. Vayan sumando. Uno, sumen todo esto y divídanlo entre 25. Me van dando el resultado. Yo para objeto de explicación lo estoy haciendo así. Y de manejo de Excel también. Algunas columnitas más. Ya. Y en 126 aquí me falta esto. Copiar. Pegar. Vamos a ver el número de datos que tenemos. ¿Cuánto tenemos? 2. Tenemos 25 datos. Ok. $120,6. Pero vamos a quitarle todo esto. Y voy a ponerle este formato. Bueno, estoy arreglando mi... Ahora sí. Pongámoslo en medio. Bien, entonces lo que yo he hecho... Bueno, caramba. Voy a ponerlo en medio. Ahora está más bonito, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores. Sumatoria. Y ver sumatoria, correcto, son 2.997. ¿Y cómo sacamos la media? La media va a ser igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre ¿cuánto? 25. 25. Entonces la media es 119.88. ¿Sacaron ese dato? Sí. Sí, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dicen, disculpe, en el cuadro no ordenado está repetido las dos primeras filas. A ver. Gracias. Tiene toda la razón. Ah, sí. Sí, tiene toda la razón. 104 a 20. Hemos repetido. Ah, están repetidas. ¿Y por qué? Algo ha ocurrido aquí. Ah, Al ahí está bien. traspasar. A ver, Copiar. Sí, ya, gracias. A ver, voy a sustituir. Voy a poner los valores. a ver. Ahora sí. Sí, tengo que hacer 104. Voy a hacerlo todo de nuevo, ¿ya? Voy a copiarlo todo de nuevo. La primera fila,
114. Para no equivocarme, lo voy a borrar todo. Gracias. Voy a borrar. Hola, ya se borró aquí. Se borró 104, 121. ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a copiar esto. Copiar y voy a copiar los números. Tener cuidado. Ahora sí. Gracias por la... Ni me había dado cuenta. Mismo. Voy a copiar los números. Voy a pegar los números. Los valores. Haciéndolo de nuevo. Con más cuidado. Ahora sí. Ese es el nuevo resultado. Ahora está bien, ¿no? ¿Han sacado ustedes ese valor? 120.6. Sí, lice. ¿Alguna pregunta? Hola, gordo. Hola, Nelito. Bien. Aló, por favor, los micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Se Mire que entendió, no vamos a Lice. volver. No vamos a volver. ¿Se entendió, no? Esto es sencillo. No se olviden de manejar sus apuntes. Bien. ¿Cómo calculamos la mediana para datos no ordenados? ¿Cómo calculamos la mediana para datos no ordenados? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo armamos de forma creciente o decreciente los datos? Bien. Exactamente. A ver, vamos a ver el apuntecito. Recurrimos a apuntes. Váyanse a sus apuntes. Yo tengo estos apuntes que fue lo que los mostré. Medida, media ordenado, mediano. Es el valor central, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Primero, por ejemplo, datos, si son datos pares, bueno, a todos hay que ordenarlos de forma creciente o decreciente. Se tienen que ordenar los datos en orden creciente o decreciente. Y después, si son números pares o impares, como en este caso, digamos, si son impares, aquí hay 5, el valor de la mediana es este valor central, pero una vez ordenado, aquí lo hemos ordenado, por ejemplo, 4. Si fueran datos pares, ¿no? Aquí tenemos 6, son pares, primero los ordenamos y el valor de la mediana es el promedio de los dos valores centrales. 4 más 5, 9 entre 2, 4.5, ese es el valor de la mediana. ¿Correcto? Bien. Entonces, procedemos a calcular. Aquí está. Estos mismos datos los voy a copiar y los voy a pegar aquí, ¿ya? Pegar. Y luego los voy a ordenar. Voy a ordenarlo por mayor. Okay. Lo agarró lo anterior, pero no ha cambiado nada, ¿no? 3.6. Agarró acá. Ya están ordenados. De menor a mayor. ¿Correcto? Y es que lo amplié todo. Voy a hacerlo de nuevo. Esto. Aquí se movió. Todo lo moví. Ya. ¿Lo han ordenado?
Bien. Licen. Bueno, ¿cuántos valores o números hay? ¿Pares o impares? Impar, Licen. Impar. Hay 25. ¿Cuál es el valor central? ¿Qué número? El 13. 13. 3, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay la mitad de los valores están a la izquierda o antes y la otra mitad están a la derecha. Acá hay 12 valores y acá hay 12 valores. Entonces, sencillo, este es el valor de la mediana. 120. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sencillito, No, ¿no? Lisa, ¿se entiende? Se entiende. Bien. Vámonos con el tema de la moda. ¿Qué es la moda? ¿Es el valor que más se repite? ¿Sí o no? El que Sí. está de moda. Lo que está de moda, lo que hay más. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la moda para datos no ordenados? También ordenamos y enumeramos las veces que se repita cada uno de los... Exacto. Mejor es ordenarlo porque así no sé, Sí. ya están ordenaditos y vemos a ver cuáles se repiten. Este se repite 2 veces. 114 se repite. 114 se repite 2 veces. 120, Lisa. 2 veces. 121 también. 121 también. 122 Le y vamos a poner 126. otro 122, colorcito. 120. 122. Le voy a poner 124, disculpen, con este color y 122 con amarillo para no confundirnos. ¿Hay alguno que se repite 3 veces? Ni uno, ¿no? No, Lisa. No, ni No, uno. Licen. Listo. Ninguno. Entonces, ¿cuántas tiene este conjunto de datos? 7. 7. 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modas, ¿no? 7, Lisa. ¿Por qué no pintó 122? Gracias. Entonces, las modas son 114, 116, 20, 121, 122, 124 y 120. Vamos a aumentar uno. Y 100. Es multimodal, en otras palabras. ¿Ok? Si ninguno repetido, entonces decimos que no tiene moda. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna explicación? A eso se le dice heptamodal. ¿Cómo? Cuando hay una moda, cuando hay dos modas es bimodal, ¿no? Bimodal, trimodal, cuatrimodal, pero aquí ya como son 7, multimodal, ¿no? Tiene Sí. muchas modas. Multimodal. Y si no se hayan repetido, no tiene moda. Ya. Ok. Ahora, calcular la media para datos ordenados es la tercera cosa que vamos a hacer. Calcular la media para datos ordenados. Los datos ordenados son estos de aquí, ¿no? ¿Verdad? Son estos. Ok. Copiar. Pegar. 412. Está correcto, no hemos cometido errores. 28931. 293. Ok. Entonces tenemos que partir
para datos ordenados del cuadro de frecuencia. Repetimos, para los que no tienen computadora, simplemente tienen estas dos columnas. Trabajar con estas dos columnas, ¿verdad? Y para los que tenemos computadora, pues para poder trabajar con la computadora, con el Excel, tenemos que desglosar esta columna, ¿verdad? Ok, eso es lo que hemos hecho. Entonces, partimos con esto. Inclusive ya tenemos las marcas de clase calculadas. Dejémosla ahí para efectos de explicación. Estos son los datos. ¿Cómo calculamos la media para datos ordenados? Aquí lo tengo. Media para datos ordenados. Váyanse a sus apuntes. Váyanse a sus apuntes. Y van a encontrar esto. Media aritmética, ¿no dicen? Sí, sí. Váyanse a sus apuntes y encuentren esto. Y vamos a aplicar para Es la población. suma Media de- población. Exacto. marca de clase por El número de familias. frecuencia absoluta dividida entre observaciones. Claro. Aquí le vamos a aumentar algo más para ejercitar. Calcular la media para datos ordenados. Tanto utilizando tanto la frecuencia absoluta como frecuencia relativa, ¿ya? Para que ejerciten. Vamos a calcular la media para datos ordenados, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. Bien. Vamos a ir. Bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Lo que hemos dicho que es población. ¿Qué tenemos y qué no tenemos con estos datos? Lo único que tenemos aquí son las frecuencias. Aquí, en este caso, las XY representan las marcas de clase ordenado. Cuando no son ordenados, las XY son cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, XY, marca de, precisamos conocer. Calculemos las XY o marca de clase. Ya la tenemos anteriormente, pero a efecto de práctica es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entre 2. ¿Sí? Esas son las marcas de clase. Son las marcas de clase. Entonces, lo dejo ahí para que los que están a pulso o lo copien y ustedes mismos tienen que ver. Por eso les decía, ustedes tienen que hacerlo en su casa con calma todo, ¿no? Aquí lo estamos haciendo un poco para tratar de terminar todo. Límite superior, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Si tienen alguna duda, háganla ya, no la dejen pasar. Bien, ahora necesitamos conocer el producto de las XY por las FY. El producto. Entonces, Y por las FI. Como nos indica, hay que multiplicar XY por las FI. ¿Sí? Y tenemos el producto. XY por FI, XY por FI en todos los casos. ¿Alguna pregunta? Bien. Y para conocer el valor de la media va a ser
la sumatoria de la XI por FI, que es 3030 dividido entre 5. ¿No? Esto es 25. 25, dividido entre 25. Entonces, media con FI, utilizando los FI, igual $3,030, que es XI por FI, dividido entre 25. Sí. Son 121.22 mil bolivianos, ¿no? Miles de bolivianos. Ese era el valor de la media. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos encontrado la media, ¿no? La frecuencia absoluta. Por eso le puse entre paréntesis FI, ya para identificar. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Listen, está bien. Todo bien, No, ¿no? listen, Vamos, está bien. vamos con calma para... Yo sé que hay algunos alumnos que están un poquito de repente, digamos, desfasados o recién se han incorporado. Así que... Pero también eso no va a ser porque nos retrasemos mucho. Vamos a calcular la media utilizando la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la media utilizando la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es FI entre N. Esa es la HI. Entonces, la HI es igual a la frecuencia absoluta dividido entre N. De esa manera calculamos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la HI. HI va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre N, entre 25. Le pongo 25. O ustedes fijen esa columna. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde sacamos la HI? Bueno, ya sabemos, ¿no? Aquí le hemos calculado también la HI anteriormente. Hacemos la... ¿Cuánto tiene que ser la suma total de la HI? 1. 1. Cuadramos. Bien. ¿Cómo calculamos la media utilizando la HI? Media. Utilizando la HI. Estoy dividido entre... Media entre HI va a ser igual a, ¿cómo es? La sumatoria de las XI y HI. Sí. Vamos a poner así. Suma de la XI por la HI. Ahí queda más claro. Sumatoria de la XI por HI. Entonces, ¿qué nos falta? Desarrollar XI por HI. Entonces, XI por HI. Por eso yo le llamo, vuelvo a repetir, hoja de trabajo, ¿no? A esto. Estamos aquí desarrollando columnas y columnas. Aquí, XI. Entonces, hacemos la operación indicada. XI por HI.
lo mismo vamos a hacer para todas las clases o intervalos. XI por H. ¿No? XI por HI. La sumatoria total, no. El valor, ¿no? Que va a ser exactamente el mismo. No tiene por qué variar. Podemos obtener entonces la media, el valor de la media de datos ordenados utilizando la frecuencia absoluta. Así aplicamos esta, o utilizando la frecuencia relativa, aplicando esta otra fórmula. Bien. ¿Alguna? No le dicen todo claro. Todo claro, ¿no? Bien. Sigamos, porque tenemos que terminar. Calcular la mediana para nada. Bueno, volvemos otra vez. Necesitamos estos datos. ¿Verdad? Ahí está. Voy a tener que hacerlo nomás. Empezando bonito. Correcto, 2893112. A ver, voy a confirmar. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana para datos ordenados? ¿Cómo calculamos para datos ordenados? Váyanse a sus apuntes. Yo no los tengo aquí, los voy a traer, los apuntes. Váyanse a... Hay que sacar esta y acumular. ¿Cómo? ¿Cuáles son los pasos? Primero, hay que ver qué número excede al número de observaciones y divisiones. Ya. Lo primero que hay que hacer es... Perdóname, les voy a ver acá. Es determinar cuál es la clase mediana. ¿Dónde es la mediana? Aquí, 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 aquí o acá. Eso se llama clase mediana. Primero determinar la clase mediana. ¿Cómo se determina la clase mediana? La clase mediana es aquella donde la frecuencia acumulada iguala o de primera vez a la mitad de las observaciones. ¿Sí? A ver, voy a irme a mi apunte, por aquí debo tenerlo para llevarlo. Mediana para datos ordenados. Estas dos cositas. Las voy a dar allá. Por eso yo no creo que tengo que llevarla de uno en uno. Quiero copiarlo allá. Tenerlo. Nada, no puedo. Ahora sí. Estaba. Voy a ponerlo aquí arribita. Voy a copiar también esta otra fórmula. Fíjense, apunte. Bien. Entonces, mediana para datos ordenados. Primero se determina la clase que contiene el valor de la clase mediana o clase mediana. La clase mediana es la primera clase para la
la frecuencia acumulada igual o excede por primera vez a la mitad del número de observaciones. Ok. Entonces tienen que hacer esta operación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conocer la frecuencia acumulada. Entonces, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Ponerla bonita y ya. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Acumulando la frecuencia, los valores de la frecuencia. Para este de aquí es igual a 2 más 8. 2 más 8. Y así sucesivamente. Ascendente. ¿Ah? Para este otro, 10 más 9, 19. 19 más 3, 22. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cuál es la mitad de las observaciones? 25 entre 2, ¿cuánto es? 2,5. 12,5, ¿no? 12,5. 12,5. N sobre 2, en este caso N mayúscula de 2, porque sabemos que población va a ser igual a 25 dividido en 25 dividido entre 2. Lo pongo así para que esté. ¿Dónde se iguala o excede por primera vez a la mitad de 12,5? La tercera columna. 19. Entonces, esta va a ser la clase mediana. Clase mediana. ¿Ok? Y hemos hecho el primer paso. Una vez se conozca la clase mediana, se calcula el valor de la mediana entre estos dos puntos. Ahí va a estar el valor de la mediana, entre 118 y 125, entre valores, aplicando esta formulita de interpolación. ¿Sí? Bien. Entonces, copiar el formato que aquí lo hemos blanqueado. La mediana va a ser igual que L sobre inf, límite inferior de la clase mediana. ¿Sí? ¿Cuánto es el límite inferior de la clase mediana? 18. 118. Más ancho de clase de la clase mediana. ¿Cuál es el ancho de clase? 7, Lisa. Es igual a 125 menos 118, ¿no es verdad? O sea, es a 125 menos 118, que debe ser 7. Que multiplica a n sobre 2, n mayúscula sobre 2 ya sabemos que es 5, yo directamente lo pongo, menos f sub i menos 1, f sub 1 es frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior a la clase mediana. Número Si 10. esta es la frecuencia acumulada hasta la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior 10. Dividido entre frecuencia a la clase mediana. ¿Cuánto es? La frecuencia absoluta de la clase 9. 9. Correcto. Fuera caramba, aquí hice algo mal. Estamos dividido, no, ahora sí está formulado. 9. A ver, vamos a trabajar. Se multiplica. Sí, está correcto. 119, ¿no?
verifican siempre este valor tiene entre el límite inferior y el límite superior. Nunca menos ni nunca más, ¿no? Si ocurre eso es que hay error de carga. Siento medio. ¿Lo han calculado ustedes? Sí, Lice. Sí, dicen sale. ¿Alguna pregunta? No le dicen, está bien. A ver. Sigamos. Licen, Calcular la moda. disculpe, Licen, ¿Aló? en la cálculo se resuelve lo del último, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. En la calculadora se resuelve primero lo que está entre paréntesis. Claro, hay que seguir las reglas básicas de la aritmética. Primero esto y después esto. Después se le suma. No sumar límite inferior más. Hay que multiplicar por esto. No, eso sería un error y le va a salir error. Bien. Ya le hice. Calcular la moda para datos ordenados. Desde el un ratito lo podría poner la fórmula de la mañana, por favor, se me cortó el internet en un rato. En la fórmula, dicen, por favor. Ah, en la fórmula. Ahí está. Bien. Vamos a calcular la moda para datos ordenados. ¿No? De esta información. Borremos. Bien. Tenemos entonces los datos. ¿Cómo calculamos la moda? Vámonos a nuestros apuntes. Váyanse a sus apuntes. Moda para datos ordenados. Y lo tengo. Voy a copiarlo. Para más. ¿Ya encontraron sus apuntes? Bien. Los apuntes me dicen lo siguiente. Para calcular la moda para datos ordenados, lo primero que tenemos que hacer es de la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? La clase modal es aquella que tiene la mayor frecuencia observada o frecuencia relativa. Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la clase modal? Con estos datos. La 9. Donde está el 9, ¿no es verdad? Es la mayor. La mayor. Esa es la clase modal. ¿Sí? Si hubieran 2 9, van a haber 2 modas. Y hay que calcular las dos. En este caso hay uno solo. Entonces, esta es la clase modal que está coincidiendo con la clase mediana. En otros casos, coincide. Entonces, aquí, al igual que la mediana, también aquí tenemos que calcular el valor de la moda, que va a estar entre 118 y 25. ¿Cómo calculamos el valor específico de la moda? Una vez se determina la clase modal, que ya sabemos que es la tercera, se da el valor de la moda por interpolación aplicando esta fórmula. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Pues aquí está el detalle de lo que nos indica la fórmula. Entonces, la moda la vamos a encontrar aplicando esa fórmula. ¿Qué nos dice esa fórmula? Límite inferior de la clase. ¿Cuál es el valor? 118. 118. Ancho de clase de la clase modal. Hasta aquí vamos igualito que la mediana.
¿Cómo encontramos el ancho de Siete. clase? Siete. 125 menos 125 menos 118. 118. Si ustedes quieren, directamente le ponen 7. ¿Ya? ¿Qué? Ah. D1. ¿Qué quiere decir D1? Exceso. O sea, exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua e inferior. O sea, exceso premodal. Es decir, el exceso premodal es 9 menos 8. Premodal. ¿Verdad? O sea, 9 menos 8. ¿Qué divide a D1 a lo mismo? Al exceso premodal. Menos 8. Si ustedes quieren, para facilitar, pongan 1 nomás. Más exceso postmodal. Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior o exceso postmodal, que es igual a 9 menos 3. Pueden ponerle 6 directamente. A ver, aquí vamos a ver cuántos paréntesis nos faltan. Al lado de la barra es uno más. Lado derecho. Esto de aquí tengo que Al final tener son 3. 1. A ver, aquí, esto multiplica a todo, ¿no es verdad? A todo. Ok, ahí está correcto a todo. Ahora, esto de aquí se divide entre esto de acá. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 paréntesis abiertos. ¿Y cuántos paréntesis cerrados? 1, 2, 3, 4. Al lado de la barra es uno abierto, dicen, y al final es otro bar cerrado. Porque sumarían, yo creo. Y uno Otro más. cerrado. Sí. Correcto. Ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora. 119. Perfecto, gracias. 119. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Dale. Bien. Y para terminar, ¿qué asimetría tiene la curva de frecuencia? ¿Cómo podemos saber qué asimetría tiene la cuadra de frecuencia? ¿Cómo determinamos eso? Sus apuntes, viendo esta relación, ¿no? ¿Verdad? Ah, Esto vamos a ver. Entonces, ya conocemos los valores de la media, mediana y moda y vamos a ver en qué situación se encuentra, o si son todos iguales o si se dan estas diferencias. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la? ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Cuál es el valor de la moda? Utilicemos en este caso de datos ordenados. ¿Ya? Datos no ordenados vamos a tener porque hay multimodal. ¿No? Es multimodal. No sabemos cuál de ellos utilizar. Entonces, ¿Cuál utilizamos? ¿cómo? Cuando es multimodal, ¿cuál dato tendríamos que utilizar? ¿Cualquiera? No, pues aquí es que no da esa relación. Mire, hay un valor donde la moda es menor que los anteriores y hay un valor donde la moda es mayor que los anteriores. Entonces ahí Sí. vamos a tener un problema. Entonces, por ejemplo, el valor de la media va a ser igual. ¿Cuál es el valor de la media? 121.22. La mediana es 119. 119.
Y el valor de la moda, No tanto ya. 119. Falta nomás. Silencio, por favor. Su micrófono. Su Simetría micrófono, positiva. jóvenes. Entonces, aquí estamos viendo que la moda es el mayor valor, la mediana es el mayor valor y la moda el menor. La moda es el Simetría menor positiva. y la media es el mayor. Entonces, respuesta. Tiene asimetría. No tengo asimetría positiva. Porque la media es mayor a la mediana y a la moda. Exactamente. Estamos acá. La moda es Que la la mediana. mediana y a su vez es menor que la media. Bien, hemos Lice, hecho. ¿Sí? por favor, ¿podría explicar de nuevo esa tipografía? Pues esta gráfica me dice que podemos ya nosotros determinar qué aspecto tiene la distribución, esta distribución, esto con esto. ¿No? Si ustedes lo llevan esto con esto a un gráfico, le más o menos este tipo de gráfico. Fíjense, ¿ven? 2, 8, 9, 2, 8, 9, y ahí va cayendo. ¿Sí? Entonces, se grafica. ¿Sí? Y vamos a tener más o menos este tipo de curva. Y lo vamos a corroborar con el valor encontrado de la media, mediana y moda. O sea, si la media, mediana y moda son iguales, esta gráfica, esto con esto, tendría más o menos este tipo de figura simétrica. ¿No? Si fuera positiva, que nos da, entonces dice simetría positivamente asimétrica. El valor de la moda es menor que el valor de la mediana y a su vez el valor de la media, que es el caso que tenemos acá. Moda, el menor valor menor, mediana y el mayor valor media. Entonces tiene esta gráfica, si grafican esto con esto, le va a dar más o menos este tipo de curva. ¿Sí? Digamos, asimetría negativa, tendría que haberle dado estos valores. La media, el valor menor, mediana, y moda, el valor mayor. Okay. Ya, Lice, muchas gracias. Bueno, hemos hecho repaso de lo que hemos, ¿no? Y que corresponde para el primer parcial. Manejo de datos, ordenamiento de datos y volcarlo de datos no ordenados, cómo elaborar la tabla de frecuencia, o sea, cómo volcarlo a datos ordenados. ¿Verdad? Y luego con estos datos básicos que tenemos, intervalos o clases y frecuencia, calcular, ¿no? Ya los valores que hemos estado pidiendo para el caso de las medidas descriptivas de localización, tendencia general, media, mediana y moda. Pero para calcular la media, mediana y moda, también tenemos que tomar en cuenta que hay datos ordenados y datos no ordenados, que vienen de la población o vienen de la muestra. Y es lo que hemos ejercitado. Hemos calculado media, mediana y moda para datos no ordenados y media, mediana y moda para datos ordenados. Y por último hemos visto qué tipo de curva o representación tendríamos con relación a al cuadro de frecuencia, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestro tipo de curva de probabilidades? Bien. Esa es toda la materia que tenemos para dar. Bien, vamos a hacer este último ejercicio. ¿Ya? Calculen la media, mediana y moda para estos datos.
Este de aquí no lo tomen en cuenta. No lo tomen en cuenta este. Copien esos datos. Listo. El ejercicio Ah, 27, ¿no? ejercicio O 20. 26 sería. 26. 26. Vamos a copiar. Vamos a poner 26. Ya, oh caramba. No sé. 1.26. Entonces, no tomen en cuenta el inciso E. Ya, yo lo dejo ahí para hacer otro. No tomen en cuenta el inciso E. ¿Me avisan cuando hayan terminado? ¿Listo? Sí, Lisa. Ya. Un poquito más para que todos terminen de copiar.
¿Ya? Sí, licenciado. Bueno. Bien, entonces esto lo vamos a seguir haciendo en la próxima clase. Antes de finalizar vamos a hablar entonces sobre el programa. Que les envié. Vamos a compartir entre todos. Un momentito, por favor, que quiero que quede bien. Bien. Entonces, ¿están viendo el programa? ¿No? Sí, Lice. Sí. Entonces, esto lo he enviado ya a ustedes, creo que ayer, no me acuerdo bien. Y explicamos. Este siguiente miércoles vamos a seguir avanzando, digamos, vamos a hacer ese ejercicio que han copiado recientemente, últimamente, ¿ya? Lo que podamos. Pero además también vamos a entrar al Moodle para mirarlo, para mostrarle qué es lo que tienen que hacer para el próximo viernes, ¿no? ¿Ok? Porque el simulacro del examen que va a ser a través del Moodle va a ser este viernes 26. Entonces, el viernes 26, ustedes 19:45 va a estar abierto el examen, ¿ya? Pero antes del viernes, el día miércoles, vamos a entrar un ratito conmigo al Moodle y le voy a indicar dónde tienen que ir. ¿Está entendido? Entonces, el próximo miércoles hacemos algo del ejercicio, no creo que lo hagamos todito, pero si nos da, lo hacemos media, mediana y moda, como luego lo hacemos, pero también vamos a ir al Moodle entre todos. ¿Ya? El viernes ya directamente entran ustedes, ya yo no voy a aparecer. ¿Usted? ¿Ya? El día viernes, que va a durar 1 hora, va a estar abierto 1 hora el examen. Entonces quiere decir que hasta las 20:45 se corta el examen. 5 minutos después, 50, yo voy a estar aquí en el Zoom con ustedes para que me comenten. Que me digan qué compré, qué provenido y todo eso. O sea, vamos a hacer yo voy a estar haciendo un seguimiento, pero voy a estar el día viernes a las 9:50 de la noche para que contemos las experiencias que han tenido ustedes con relación al simulacro. Para que no haya ningún problema para el examen. El simulacro no tiene nota. El simulacro no tiene nota, el simulacro tiene la finalidad de que ustedes manejen para las evaluaciones, porque todas las evaluaciones van a ser a través del Moodle. Y por el otro lado, para que se familiaricen en el tipo que vamos a tener, digamos, para las notas ya de evaluación, el primer, segundo y tercer parcial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto al simulacro? El próximo miércoles les recomiendo que estén presentes, que va conmigo y les voy a decir de dónde tienen que pinchar todas esas cosas. Este miércoles 24. Aparte que la primera parte desarrollando el ejercicio que hemos quedado pendiente. ¿Está clarito? ¿Alguna pregunta? Lice, disculpe. Perfecto, ¿no? Está claro, está clarita. Disculpe, en caso de las fórmulas todo es a mano, ¿no? La fórmula en sus apuntes. Claro, pero yo digo, en algunos lo hacemos en Excel, el examen va a ser así, en las fórmulas hecho Es que el simulacro tiene la finalidad de que ustedes se habitúen al tipo de exámenes que vamos a tener. Y el tipo de exámenes, ustedes no me van a presentar fórmulas ni nada. Directamente es como los exámenes de ingreso a la U. Van a tener una pregunta, tener respuestas múltiples, sencillito. Y ustedes ahí van a marcar cuál es la correcta. ¿Ya? ¿Cuál es la correcta? Por ejemplo, calcúleme la moda. Y yo le doy ahí respuestas, 5 valores de moda. Y ustedes me dicen cuál es de ellas.
Puede jugar al azar o puede hacerlo desarrollando como corresponde. No me van a presentar nada. ¿Ya? ¿Ok? Ya le hice, ya le entendí. Ok, entienden, ¿no? Ya, ok. Ese es el tipo de examen que vamos a hacer, por eso el miércoles tienen que estar acá para que lo vean el simulacro y para que ustedes el viernes directamente entren. ¿Por qué? Para el primer examen parcial, que es el otro miércoles, miércoles 1, directamente ya. Ya yo no voy a estar, digamos, abriéndole las clases ni nada. Ustedes entran directamente al Moodle de los horarios que va a estar abierto el examen. Bien, ¿alguna pregunta sobre el simulacro? Recomendación, el miércoles tienen que estar presentes porque ya el viernes van a entrar al simulacro. Y el viernes a las 9 menos 10 de la noche yo voy a estar aquí para ver sus comentarios. Para cualquier duda que tengan ya yo les indique, ¿no? Y estén listingos ustedes para el primer parcial. Bien. El práctico lo vamos a hacer a través del Zoom el lunes 29. Ustedes tienen que mostrarme a través del Zoom los ejercicios que vamos a hacer, porque son 26, es el último, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Eso es el día lunes, a través del Zoom. ¿Alguna pregunta? Bien. Y el miércoles 1 de diciembre, el primer examen parcial. Ese ya tiene nota. Recordando un poco las ponderaciones, cada práctico tiene 5 puntos netos, los 3 prácticos tienen 15 puntos, solamente por mostrármelos, presentármelos. Y los exámenes que son 3, pues se llevan el 85% de la nota, 85 puntos. Okay. ¿Alguna pregunta respecto a la programación? Bien, está clarito, ¿no es verdad? Sí, lice. Ya, gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Sí. Ustedes, yo siempre les hago esta observación. Habían 36 alumnos de los 70 inscritos. Siempre ocurre eso. Son, digamos, los problemitas, los lamentos, como quisiéramos llamarlo. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta el Hasta próximo. luego, Hasta luego, lice. lice. Bendiciones. Hasta luego.